La novela mexicana del siglo XX tiene un inicio, asociado también a un particular momento histórico. Ese inicio es Mariano Azuela, y ese momento es la Revolución Mexicana. Unas 5 novelas de entre la vasta obra de Mariano Azuela serían suficientes para darle un lugar fundacional en la historia de las letras nacionales. Su nombre, sin embargo, ha quedado adscrito fatal y felizmente a un clásico de nuestras letras, la novela Los de Abajo. Caso afortunado en el que coincidieron el acierto literario y la acogida de un público no solo nacional. Muy pronto, Los de Abajo vio varias traducciones a diversas lenguas. Podríamos decir que Azuela fue una cámara fotográfica, y diríamos bastante. El hecho es que su destreza literaria llevó sus imágenes más allá del mero testimonio hasta convertirlas en una obra de arte literaria. Azuela no solo fue un continuador, sino un perfeccionador del realismo mexicano. Su obra no solo culmina mucho de la mejor herencia de la novela mexicana del siglo XIX, de Luis G. Inclán a Manuel Paino, de Ignacio Manuel Altamirano a Rafael Delgado, sino que tiende un puente al futuro de la gran novela mexicana de mediados del siglo XX en adelante, para autores como Juan Rulfo, Agustín Yáñez, José Revueltas y Carlos Fuentes. Antes que historiadores, en el capítulo de la Revolución Mexicana, la historia de México tuvo un maestro de la narración. Tal maestría hace de la obra de Azuela un momento imprescindible de la cultura mexicana del siglo XX. Mariano Azuela nació en Lagos de Moreno, Jalisco, el año de 1873. Su vida fue disputada por 2 pasiones, la literatura y la medicina. Mientras estudiaba en Guadalajara, Azuela frecuentaba las lecturas de sus modelos novelísticos, Balzac, Flaubert, Solá. Su primera novela es María Luisa, publicada en 1907 sobre una muchacha de 16 años, alcohólica y tuberculosa. En 1911 se incorpora a las fuerzas revolucionarias. Al triunfo de Madero obtiene el puesto de jefe político en su natal Lagos de Moreno. De esa experiencia surge su primera novela de tema revolucionario, Andrés Pérez Maderista. Tras el golpe de Victoriano Huerta, Azuela se une a las fuerzas villistas como médico militar. Recibió el grado de teniente coronel. En 1915, tiene que desterrarse en la ciudad de El Paso, Texas, y ahí, ese mismo año, en el diario El Paso del Norte, publica su novela Los de Abajo, que en 1916 aparece en forma de libro publicada por el mismo periódico. Propiamente, Los de Abajo es la novela que caracteriza a Mariano Azuela como el primer novelista de lo que se dio en llamar novela de la Revolución Mexicana. En 1917, Azuela viaja a la Ciudad de México y en el barrio de Tlatelolco ejerce de nuevo su profesión de médico. Desde entonces, Azuela desarrolló una prolífica carrera literaria que produjo más de 20 novelas. En el año de 1943, forma parte de El Colegio Nacional. En 1949, Azuela recibe el Premio Nacional de Artes y Ciencias. Mariano Azuela murió en la Ciudad de México el 1 de marzo de 1952. Mariano Azuela, desde el punto de vista de qué trae la literatura mexicana, es un escritor a horcajadas entre el siglo XIX y el siglo XX. En cierto sentido es un realista del siglo XIX, parecido a López Portillo, a Rabasa, a Delgado. También ese naturalista que tiene más de realista que de naturalista, Federico Gamboa. Y al mismo tiempo ya es un escritor del siglo XX, no solo por la materia prima que va a elaborar para convertirla en producto elaborado, en novela, sino porque su manera de escribir, su modo de escribir, de crear personajes, ya no es del siglo XIX, sino del siglo XX.
En su obra maestra, quizá la única obra suya que ha pasado a la posteridad y que se sigue leyendo en las escuelas preparatorias, en las escuelas de letras, que se hacen ediciones de muchos ejemplares, Los de Abajo. En Los de Abajo, la epopeya de Demetrio Macías, Azuela va a usar un lenguaje no tan prolijo, no va a situar los ambientes en que sucede la acción, no nos va a describir por dentro, por fuera, cómo son sus personajes, sino simplemente va a echar a andar la acción muy cinematográficamente y vamos a saber de Demetrio Macías, de La Pintada, del Güero Margarito, de los demás compinches del grupo armado, solamente lo que hacen. En ese sentido, Azuela es un precursor. Deja de describir a los personajes por fuera y solamente son los personajes los que se describen por sus acciones. En ese sentido, no hay mucha diferencia entre Mariano Azuela y el Pedro Páramo de Juan Rulfo. ¿Qué falta que hace que reviva Pancho Villa? ¿Qué falta que hace que reviva Pancho Villa? Que viene Villa. La noticia se propagó con la velocidad del relámpago. ¡Ah, Villa! La palabra mágica, el gran hombre que se esposa, el guerrero invicto que ejerce a distancia ya su gran fascinación devora. Nuestro Napoleón mexicano, exclama Luis Cervantes. Sí, el águila azteca que ha clavado su pico de acero sobre la cabeza de la víbora Victoriano Huerta. Así dije en un discurso en Ciudad Juárez, habló en un tono un tanto irónico Alberto Solís, el ayudante de Natera. Los dos, sentados en el mostrador de una cantina, apuraban sendos vasos de cerveza y los gorrudos de bufandas al cuello, de gruesos zapatones de baqueta y encallecidas manos de vaquero, comiendo y bebiendo sin cesar, solo hablaban de Villa y sus tropas. Los de Natera hacían abrir tamaña boca de admiración a los de Macías. ¡Oh, Villa! Los combates de Ciudad Juárez, Tierra Blanca, Chihuahua, Torreón. Pero los hechos vistos y vividos no valían nada. Había que oír la narración de sus proezas portentosas, donde, a renglón seguido de un acto de sorprendente magnanimidad, venía la hazaña más bestial. Villa es el indomable señor de la sierra, la eterna víctima de todos los gobiernos que lo persiguen como una fiera. Villa es la reencarnación de la vieja leyenda, el bandido Providencia que pasa por el mundo con la antorcha luminosa de un ideal: robar a los ricos para hacer ricos a los pobres. Y los pobres le forjan una leyenda que el tiempo se encargará de embellecerla para que viva de generación en generación.